Brancayudas. Hola muchachos, en la clase de hoy día vamos a resolver este problema que es un problema típico de los bloques y que están uno a cada lado de un plano inclinado. Yo les recomiendo mucho que ustedes revisen este problema, que lo vuelvan a resolver por su cuenta, mirando el video, pausando, etcétera. Porque este es un problema tipo, le solemos llamar en física. ¿Qué significa un problema tipo? Es un problema bastante completo en donde aparecen las circunstancias que problemas más pequeños podrían darse. Entonces es muy importante que ustedes sepan resolver los problemas tipo. Entonces veamos de qué se trata este problema. Dice, el sistema de la figura es abandonado en reposo. Es decir, que se lo pone y se suelta. Calcular la aceleración, la tensión de la cuerda, aquí tenemos una cuerda, y la distancia que recorrerá en 3 segundos. Bueno, antes de resolver el problema, yo siempre les hago esta recomendación a los estudiantes, sobre todo porque he visto que son muy proclives a empezar a hacer resoluciones, diagramas de cuerpo libre, fuerzas y sin haber pensado en el sistema físico en el que están indagando. Entonces una recomendación es concentrarse, mirar la figura y sobre todo pensar que esta máquina, porque es una máquina física, este plano con la polea, está ya construida. De hecho, esta es una máquina gravitacional, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esto no tiene pilas, no tiene energía de otro lado, sino que es la energía potencial gravitacional. Cuando lo soltamos, esta máquina empieza a moverse y la energía la toma de la gravedad. Entonces, decía concentrarse, pensar, imaginarse que está esto ya construido, que lo tenemos aquí frente a nosotros, ¿no es cierto? Y que lo soltamos y a ver qué hace. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, aquí podríamos hacer una pausa para preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que hace? Ustedes pueden escribir en los comentarios, a ver, si yo suelto este sistema, lo pongo así suelto, ¿qué es lo que este sistema debería hacer? Dos cosas podrían pasar, una, que no se mueve, y dos, que sí se mueve. Ahora miren, el rozamiento es el que estaría determinando esa situación. Dado que yo veo coeficientes de rozamiento pequeños, como sé que pequeños, eso sí ya es por experiencia de haber hecho muchos ejercicios, ¿no es cierto? Y de haber hecho justamente este ejercicio, ¿no es cierto?, mental. Entonces digo que los coeficientes de rozamiento son pequeños, así que pienso que sí se mueve. Además hay otra circunstancia que me va a indicar que este sistema sí se mueve, porque tenemos poco rozamiento. Además aquí hay un bloque grande, miren, 8 kilogramos es el doble que está en una inclinación más pronunciada el grande, ¿no es cierto? Y con menos rozamiento, justo el grande. Entonces las circunstancias dan para pensar que no solo se mueve esto de aquí, sino que el movimiento va a ser así como lo voy a mostrar ahora. Miren, va a ser así, es decir, este bloque baja sobre el plano más inclinado y este bloque sube por el plano menos inclinado. ¿Sí? Entonces miren que hemos hecho un ejercicio, decía, mental, y hemos avanzado bastante en la comprensión del problema. De hecho, ahora que ya hemos pensado, hemos dilucidado o actuamos bajo una fuerte sospecha de que no solo se mueve, sino se mueve hacia ese lado, también aprovechamos esa circunstancia para hacer una asignación en el sentido. Miren, vamos a llamarle positivo, eso es muy conveniente, ¿no es cierto? Es muy cómodo de trabajar así, en el sentido en el que realmente el sistema se mueve, o al menos en el que tenemos una fuerte sospecha de hacia dónde se mueve. Ahora, aquí las cosas están más claras, se mueve hacia acá. Me sorprendería demasiado si es que el sistema hace lo otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las cosas se dan para pensar que el movimiento es en ese sentido, hacemos la asignación positiva para este movimiento, pero en otros casos no va a ser tan evidente. Entonces ahí sugiero no pasar mucho tiempo, sino simplemente escoger uno de los dos sentidos para llamarle positivo. Y ya sobre la marcha, la resolución del problema, tendremos que los signos nos van a decir si lo hicimos bien la sospecha o no. De todas formas, esta situación no es tan importante. Ahora sí, una vez que ya estamos metidos, ¿no es cierto?, en el contexto de este problema, ya tenemos en la mente cómo están funcionando las cosas, pasamos a la resolución del problema.
Entonces vamos a hacer como primera parte un diagrama de cuerpo libre. Recuerden, diagrama de cuerpo libre es el dibujo de las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿no es cierto? Y vamos a empezar con el bloque de la izquierda, porque aquí hay dos bloques. Entonces vamos a ponerle aquí el bloque de la izquierda, ¿ya? Este es una especie de subtítulo que pongo para la resolución, que es conveniente ponerlo porque así cuando yo reviso el problema, si tal vez me equivoqué en alguna parte, entonces me guío por los títulos que voy poniendo. Bueno, vamos a hacer entonces diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Miren, aquí tenemos una línea que es el plano. Vamos a escribir esta línea aquí, le voy a dibujar, esa va a ser entonces la línea. Un puntito va a representar el bloque mientras ya está moviéndose, ¿no es cierto? Y entonces esto no se hace, pero lo voy a hacer por ahora para que ustedes se acuerden. Pongo en línea segmentada acá. Es conveniente, otra recomendación, no poner las flechas por acá. Bueno, eso ya es una cuestión estética, pero yo he visto, inclusive hay profesores que sugieren eso. Yo desaconsejo totalmente en aras de la claridad, ¿no es cierto?, de cómo resolvemos el problema. Es decir, es de muy mal gusto ver acá diagramas de cuerpo libre. Este es el dibujo original, ¿no es cierto? Porque si lo empezamos a hacer así, después ya no sabemos qué era un dato original del problema, qué es lo que yo hice encima del dibujo. Entonces, si somos organizados, entonces hacemos aparte, digo a la izquierda, hablemos de que la polea me divide en dos zonas, izquierda y derecha, el bloque de la izquierda, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese bloque? Y entonces lo primero que se nos viene a la mente es la fuerza inevitable, está el peso que tenemos de este bloque. Ahora, sabiendo que este peso está dado por la masa, por la gravedad, aquí tenemos 4 kilogramos, entonces voy a hacer ese cálculo aquí. El peso es igual a la masa por la gravedad, entonces sería el peso igual a 4 kilogramos multiplicado por 9,8, que es en promedio la gravedad del planeta, ¿sí? Y entonces, realizando esta operación, ¿qué nos da? 39,2 newtons. No pongo aquí las unidades, voy a omitir todo lo de las unidades porque miren que todo está en el sistema internacional de unidades, ¿no? Es decir, esto es newtons, acá están kilogramos, este número es adimensional, entonces no tengo que preocuparme por ese tema de las unidades, ¿ya? Entonces, veamos, aquí voy a poner directamente, es otra sugerencia, poner directamente los números que salen. 39,2 sería el peso. Tenemos una fuerza normal. La fuerza, recuerden, normal es perpendicular a la superficie de contacto, en este caso el bloque. Voy a poner aquí para que se acuerden, siempre es así, perpendicular, y le llamamos la fuerza normal. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre el bloque? Ya vimos que el peso genera una reacción normal, también vemos que hay una cuerda, ¿no es cierto?, que le está intentando, no solo intenta, sino que lo consigue, como ya vamos a ver, llevar el bloque hacia arriba del plano. Entonces aquí tendríamos esta fuerza que está dirigida en la dirección del plano, que se llama la tensión. T le vamos a llamar la tensión. ¿Hay alguna fuerza más que está operando aquí? Sí, hay una fuerza más. ¿Cuál es esa fuerza? Se llama la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. ¿Qué significa esto? Que el bloque está montado sobre el plano y entonces hay un contacto mecánico entre dos superficies y la una está intentando moverse respecto a la otra, entonces aparece inevitablemente el fenómeno físico del rozamiento. Y entonces esta fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde estará dirigida? La fuerza de rozamiento, por definición, está dirigida siempre hacia el lado contrario respecto a donde existe el movimiento o la intención de moverse del bloque. Fuerza de rozamiento, ¿ya? Bueno, ahora entonces pasamos a hacer la descomposición de los vectores que no están en las direcciones del plano y la normal. De hecho, para hacer esto es conveniente extender esta dirección del plano, que comúnmente se la llama X, y también extender esta dirección de la normal, que comúnmente se la llama Y la extendemos también hacia acá, claro, siempre guardando la perpendicularidad, para hacer ahora la descomposición. ¿Qué significa esto, la descomposición?
todas las fuerzas, las tres que están aquí, están ya montadas sobre los ejes o bien X o bien Y, excepto el peso. El peso entonces amerita descomponerse. Eso quiere decir que desde la punta de la flecha, mucha atención, algunos alumnos de visto hacen esto de aquí, está muy mal eso de ahí. Desde la punta de la flecha proyectamos una línea, la proyectamos hacia acá y luego proyectamos hacia acá. Pero estas proyecciones, ¿cómo son? Tienen que caer perpendiculares a los ejes a los cuales estamos haciendo la proyección. Caen perpendiculares. Y entonces se determinan desde el mismo origen de la fuerza que estamos descomponiendo hacia acá. Este vector le vamos a poner en rojo y le vamos a llamar el peso en la dirección Y, a este de aquí. Y acá, fíjense, lo mismo hacemos en el otro sentido y tenemos el peso, pero esta vez va a ser en X, ¿no es cierto? El peso en X. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar estas componentes PX, PY? Miren, aquí podemos hacer lo siguiente. El plano tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Ya, esto está en el gráfico original del ejercicio. Fíjense, esto está aquí, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo aparece en este dibujo en la parte de aquí. ¿Por qué razón? Bueno, esto es porque, miren, cuando extendemos esta dirección, vemos que la dirección del peso, que siempre es perpendicular, ¿no es cierto?, nos forma aquí un ángulo recto. ¿Sí? Si es que esto es un ángulo recto, entonces el triángulo, que voy a poner aquí unos puntos, aquí, acá y acá, este es un triángulo rectángulo en donde este es 30 grados, si aquí es 90 grados, aquí tiene que ser 60 grados. Y el de al lado tiene que ser, en cambio, 30 grados nuevamente para que nos dé ángulo recto, ¿ya? Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a ponerle aquí el ángulo recto del triángulo rectángulo. Le voy a señalar para que ustedes lo puedan visualizar. Rayémosle aquí. Este triángulo rectángulo de ahí tiene un ángulo interno conocido, el de 60 grados, que estaba ahí mencionado. Y para saber estas componentes PX y PY, entonces lo que hacemos es resolver. Miren, fíjense aquí, PY, que es el cateto adyacente al ángulo conocido, entonces va a ser igual a P multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo conocido, de los 30 grados. O sea que sería P, eso es 39,2 multiplicado por el coseno de 30 grados. Que nos da 33,95, ¿ya? Y lo vamos a poner aquí. Esto fue PY, es igual a 33,95. Recuerden, como hicimos esto, siendo este el cateto adyacente, está relacionado con el coseno, y esta es la hipotenusa, 39,2. ¿Cómo resolvemos PX? PX va a ser de manera similar. PX es igual a P, pero esta vez multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Por qué el seno? Porque este PX que vemos aquí coincide en su tamaño con el cateto opuesto al ángulo de los 30 grados. Entonces sería P por seno de 30, entonces P es 39,2 multiplicado por el seno de 30, que nos da 19,6 newtons. Entonces fíjense que tenemos calculado PY y PX, ¿sí? Lo voy a poner este PX también, este resultado acá me conviene saberlo. Esto es 19,6, ya. Bueno, hasta aquí termina entonces esta fase en donde hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ya no hay más fuerzas, están todas ahí indicadas, y entonces pasamos ahora a hacer los sumatorios, ¿sí? Sabemos que este objeto está en un desequilibrio, es decir, se va a mover, ¿no es cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas que vamos a hacer en Y va a ser en equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas será 0, mientras que en X, recuerden, X es el nombre del plano, y otra cosa, hacia arriba tendríamos positivo. Está esto en la dirección que habíamos convenido, de que todo movimiento que tenga que ver hacia allá será positivo. Entonces, empezamos con sumatorio de fuerzas en Y, esa es la costumbre, ¿no es cierto? Y vemos que en Y nos aparecen las siguientes fuerzas. La normal, ¿no es cierto? Hacia arriba es positivo, normal. Hacia abajo la única que tenemos es menos 33,95, y digo menos porque está
dirigida en dirección opuesta. Recuerden que para los verticales así siempre tenemos hacia arriba positivo. Ya, ¿y esto es igual a cuánto? Esto es igual a 0 porque en el sentido vertical está el bloque en equilibrio, entonces opera la primera ley de Newton. El sumatorio de fuerzas es igual a 0. De aquí despejamos la normal, nos da 33,95 newtons. Despejar significa entonces enviar esta cantidad al otro lado de la ecuación con signo positivo. Bueno, eso por un lado, sumatorio de fuerzas en Y, y por otro lado, el sumatorio de fuerzas en X será de la siguiente manera. En el sentido positivo, vamos a ver qué fuerzas aparecen montadas sobre esta línea X, ¿no? En el sentido positivo tenemos la tensión T, menos la fuerza de rozamiento, porque digo menos porque está dirigida en contra de lo que hemos convenido en llamarle positivo. Menos dice la fuerza de rozamiento, luego menos esta fuerza en rojo aquí Px que vale 19,6, ¿sí? 19,6. Y esto es igual, ya no hay más fuerzas, ¿no es cierto?, en X. Y esto es igual ya no a 0, sino a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. La masa de este objeto, recuerden, estamos trabajando con el objeto de 4 kilogramos. Es 4 y la aceleración es A. No sabemos, la aceleración es parte de lo que nos pide el problema. Bueno, no nos pide directamente la aceleración, pero nos pide la distancia. Entonces, no sabemos la aceleración. Bueno, esta fuerza de rozamiento sí podemos conocerla. Vamos a calcularle aquí, miren, la fuerza de rozamiento es igual al μ por normal, ¿no es cierto? Claro, μ dinámico, aquí no, el problema originalmente no nos discrimina, no nos hace referencia aquí si este μ es estático o es dinámico. Bueno, lo de estático y dinámico son valores muy cercanos, ¿sí? Así que debemos tomarlo como un μ dinámico, μ por normal. Entonces la fuerza de rozamiento viene a ser igual a 0,2, estoy hablando del bloque del lado izquierdo, multiplicado por la normal. La normal la acabamos de calcular, 33,95, que nos da 6,79 newtons, ¿ya? Entonces esta cantidad que acabamos de resolver la vamos a reemplazar acá y nos quedaría que la tensión menos 6,79 menos 19,6 es igual a 4 veces la aceleración. Vamos a arreglar un poco esta expresión porque esta es una ecuación realmente. Vamos a dejarle así, miren, tensión y luego pasamos este menos 4A. Y al lado derecho vamos a pasar estos dos números que se suman, los dos son negativos, pero se suman, y los vamos a poner como un solo número positivo a la derecha, que nos da 26,39. Y a esta de aquí la vamos a llamar la ecuación número 1. Miren que es una ecuación con dos incógnitas, la tensión y la aceleración, cosas que no sabemos. ¿De dónde vamos a sacar otra ecuación para resolverla junto con esta? La vamos a sacar del esquema que tendríamos en el otro lado.